El alma, la resaca. Se ha vuelto poeta, ¿no? Listo. Bien, chicos, vamos a empezar. ¿Qué tal? Vamos a empezar nuestra reunión el día de hoy. Hoy nos toca desarrollar el tema de ¿cómo está Chaneli? ¿Qué tal? Llévatela, Chaneli, por favor. Ay, ay, ay. Listo, vamos a empezar nuestra reunión de una vez. Listo, un ratito, ¿dónde está el material? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ahora sí. Listo, empezamos. Bien, ahora sí. Eh, Hubiera querido estar en la marcha en el centro de Lima, si quieres todo un ratito, pero la verdad que siempre ocurre algo como hoy día. Tengo que dictar, encima como no dicté ayer, tengo que recuperar clase. Ah, qué bravo, pero bueno, acá estamos. Así que me hubiera gustado estar en un ratito, ¿no? Un ratito en la marcha. Pero bueno, así se dan las cosas. Empezamos. Entonces, hoy día nos toca desarrollar, estamos en este tema de los ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son las fluctuaciones, las oscilaciones que presenta la actividad económica. O sea, es normal que cada cierto tiempo, debido a problemas de carácter económico o no económico, el PBI sufra fluctuaciones. Por ejemplo, se viene, según señalan, el fenómeno del niño global. Las lluvias van a estar fuertes en el norte del país. Y ojo, los efectos no solamente van a ser en el norte del país, sino en todo el Perú. Por lo tanto, obviamente, eso va a afectar la agricultura, va a malograr el transporte. Entonces, eso va a generar que el PBI se contraiga, ¿correcto? Y obviamente, pues es que es parte es natural que eso ocurra, ¿no? En una economía, que cada cierto tiempo la economía caiga y que cada cierto tiempo la economía se recupere, es normal. Entonces, a esas fluctuaciones, a esas oscilaciones, es lo que llamamos ciclos económicos, ¿entendido? Y eso está representado, por ejemplo, cuando los economistas hablan del tema, se acuerdan de qué, de José y explicándole los sueños al faraón, ¿te acuerdas? Correcto, cuando José le interpreta los sueños al faraón. El faraón soñaba que del río salían 7 vacas gordas y después del río salían 7 vacas flacas. Y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Entonces, ¿qué significaba eso, no? Entonces, ¿qué dice José? Que las 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas significan 7 años de pobreza. Entonces, eso es lo que más o menos representa en realidad un ciclo económico. Claro que José no sabía de economía, o tal vez sí, pero él explicó justo lo que era un ciclo económico, ¿no? Un ciclo económico porque las vacas gordas implicaba un momento de abundancia y la vaca flaca la caída de ese ciclo, ¿no? Subía y bajaba. Muy bien. Entonces te das cuenta, o sea, hablar de ciclos económicos no es una cuestión de ahora actual. Ahora, siempre ha habido, por motivos de tipo económico o no económico, pero esas fluctuaciones son normales. Cada cierto tiempo la economía fluctúa. Muy bien, así que cuando hablamos de ciclos económicos, ahora todos acá conmigo, cuando hablamos de ciclos económicos, ¿qué son? Son oscilaciones, ¿correcto? Reiteradas, muy bien, ¿de qué? De las tasas de crecimiento. Profe, ¿crecimiento de qué? PBI, pues, el empleo y otras variables. Cada cierto tiempo crece el empleo, aumenta el PBI, o por ejemplo, hay fluctuaciones en los precios, en los salarios, en las tasas de interés. Eso
Esas fluctuaciones son lo que estamos hablando, ¿no? Son oscilaciones que presentan esto de acá y dice todavía y otras variables macroeconómicas en el corto plazo, durante un periodo de tiempo determinado, generalmente varios años. Eso sí, generalmente varios años. ¿Por qué? Porque no se puede determinar qué tiempo va a durar. Podemos afirmar que los ciclos económicos son recurrentes, pero no podemos decir que los ciclos económicos son periódicos. ¿Entendido? La diferencia está en que si es periódico, se da cada vez, cada cierto tiempo, cada 10 años, cada 10 años, cada 20, cada 30, cada 40, cada 40. En el caso de los ciclos económicos, no sabemos cuándo se da, pero sabemos que existe. ¿En qué momento se da? En cualquier momento puede darse. Muy bien, entonces seguimos bajando. Los ciclos económicos tienen una serie, dice acá, de características, ¿correcto? Comunes, ¿correcto? Sí, son comunes, pero no son iguales. ¿Entendido? Cada ciclo económico, cada fluctuación es una historia diferente. ¿Por qué? Porque la tecnología, el capital utilizado es diferente, ¿no? La crisis, por ejemplo, del 29 marcó hito, marcó historia, pero no podemos decir que todas las crisis que han habido después de la crisis del 29 son iguales. Correcto. Las características, o sea, mejor dicho, las condiciones parecidas, pero no iguales. Pero tenemos una idea de cómo salir del problema. Claro, Keynes marcó el paso ahí, porque la crisis del 29 del siglo XX, que es el siglo pasado, correcto, fue la más importante, ¿no? Y marcó el paso con políticas fiscales expansivas, ¿no? Antes de ello ha habido, ¿no? Pero también ha habido otro tipo de crisis, ¿no? Crisis, por ejemplo, crisis sanitaria que generó problemas. Por ejemplo, la peste negra en el siglo XV, XVI creo que fue, ¿no? No más, fue en el siglo XVII creo. La peste negra también generó crisis, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que al final de cuentas eso va a todo el mundo, pero bueno, en ese tiempo todavía pues no teníamos tanta, o sea, no es como que nosotros tenemos relaciones con ellos, ¿no? O sea, hoy día una crisis es completamente diferente, es global. Con decirte que la última crisis importante que hemos tenido ha sido la crisis, por ejemplo, la crisis financiera del año 2008. La última crisis más importante que hemos vivido es la crisis financiera del año 2008. Esa es la crisis más importante de los últimos tiempos. Increíblemente, ¿dónde se origina la crisis financiera? En Estados Unidos. ¿Cuál fue el país que más afectó? Perú. Qué curioso, ¿no? Uno de los países más afectados, Perú. Por eso, ¿qué tiene que ver acá, no? No era España. No, 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 no. España se vio afectado, es cierto. España se vio afectado. Pero la bolsa de valores de Perú fue una de las la que más cayó. Más del 100% de pérdida. Perdón, 60% de pérdidas. En realidad nos generó grandes pérdidas esa caída de la bolsa de valores. Pero es curioso porque también ustedes recuerdan los cuadritos que hemos visto la semana pasada. O sea, las proyecciones, las que más cae, Perú. Pero también es la que más rápido sale, pues, ¿no? Es la que más rápido sale, ¿no? Listo. Entonces cae y se levanta. Bueno, listo. Así es la economía. Es la economía. Seguimos bajando. Listo, seguimos bajando. Entonces, son fluctuaciones que presenta la economía, sí. ¿Cuántos ciclos, o sea, cuántas fases tiene el ciclo económico? Muy bien. El ciclo económico presenta 4 fases. Correcto, 4 fases. Mm, Al poner la teoría he puesto la teoría anterior. Ay, ay, ay. No importa, no importa. No importa, no me fijé. Ya, no importa. He puesto la teoría anterior, pero no importa. Igualito es. Ya, lo que ocurre es que cuando hablamos de fases, a ver, vamos viendo por aquí. Listo.
Cuando hablamos de fases, hay que entenderlo así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un ratito, chicos. Vamos a ver. Ajá. Listo, vamos a ver aquí. Listo. Ujú. A ver, vamos a ver aquí. Ya, muy bien. Listo. Entonces, continuamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner acá un ratito. Listo. Ya, a ver qué está. Listo. A ver, entonces ahí tenemos, ¿correcto? El, por ejemplo, antes, antes yo ponía, cuando empecé, bueno, hasta hace un tiempito atrás, yo ponía así, consideraba que las etapas del ciclo económico eran así. Subíamos, caíamos, volvíamos a subir, volvíamos a caer y así, ¿no? Y contaba a partir de aquí. O sea, si me pregunta a mí, por ejemplo, profe, ¿cuál es la primera? Contaba así. Uno, dos, tres, cuatro. Y volvía a subir. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, a mí me enseñaron así. ¿Entiendes? A mí me enseñaron así. Correcto. Listo. Yo siempre lo hacía así, todo bien bacán. Pero ¿qué pasó? Un día estaba dibujando así, y un alumno me dice, profe, pero, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué? Porque así es, le digo. Lo que pasa es que la CEPRE no lo ve así, me dice. ¿Y cómo lo ve la CEPRE? La CEPRE empezaba a contar acá. Empezaba a contar así. Uno, dos, tres y cuatro. Y volvía acá. Uno, dos, tres y cuatro. Y ya como todo, como la CEPRE lo hacía así y yo lo hacía de otra manera, entonces me evité problemas y empecé a hacerlo como la CEPRE lo hacía. Muy bien. Y la CEPRE sacó varios folletines, la CEPRE sacó varios folletos con estos gráficos. Pero en los últimos dos boletines, la CEPRE ha vuelto a sacar este de acá. Entonces, ¿entiendes? Entonces, bueno, ahora sí. Entonces la CEPRE al comienzo estaba sacando el segundo, ahora ha vuelto a sacar el primero y es parte de la CEPRE, ¿no? Yo considero que esto está mejor, ¿correcto? Esto de aquí está mejor, ¿correcto? Listo. Entonces considero que eso está mejor. O sea, el primero que hacía yo, eso es adecuado. Por si acaso, ¿ya? Pero yo te digo eso, ¿por qué? Porque si tú entras a buscar, por ejemplo, en internet, vas a encontrar que la primera etapa para algunos es la expansión, para otros es la recuperación, para otros es el auge. O sea, ¿cuál es la primera, no? Si tú te pones a buscar por internet y encuentras otro, entiende, por favor, acá las teorías son diversas y no es que uno esté mal, sino que es así, lamentablemente. Inclusive, por ejemplo, si encuentras por internet vas a encontrar que algunos hablan de 5 fases y yo voy a hablar de 4, ¿entiendes? Entonces, profe, ¿cuál es la verdadera?
Ese es el gran problema, porque cada economista tiene una manera de interpretarla, ¿no? ¿Entiendes? Cada economista explica los ciclos económicos y presenta su teoría y uno lo estudia y de ahí lo lee y lo expone, ¿no? Sin embargo, hay varios aportes aquí, ¿ya? Así que en este caso voy a tratar un poquito de seguir lo que hace la CEPRE, ¿correcto? De seguir un poco lo que hace la CEPRE y, espérate un ratito. No, voy a utilizar la otra teoría, ¿ya? Dame un 5, dame un 5. Voy a bajarle a otra teoría. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me acordé. Dame un 5, porque esa teoría es la antigua. O sea, esta es mi teoría, pero es la teoría antigua. Entonces, por acá tengo una teoría más nueva, ¿ya? Dame un 5. Pensé que lo había puesto. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Listo. Bien, vamos a continuar. Ahora sí. Disculpen chicos, sino que me había confundido. Es que tengo teoría, material, prácticas, o diapositivas antiguas, nuevas, ¿no? Tienen la misma teoría, pero tienen otro orden, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Y eso es lo que quiero que esté mejor. Ya habíamos hablado del lienzo donde se explica acá la idea de lo que es los ciclos económicos. Había explicado esta parte de acá, señalando pues que eran las oscilaciones, ¿no? Que presenta la economía de manera reiterada. Acá vemos un crecimiento de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas. Aquí todo igualito, no ha habido problema. Los ciclos económicos tienen una serie de características comunes que tienden a repetirse, ¿no? Tienden a repetirse, pero cuentan con amplitudes, periodos muy variables. Eso sí, algunos son de corta duración, algunos podemos decir que son ciclos cortos, otros son ciclos medianos, otros son ciclos largos, en fin, pero de que sí son oscilaciones recurrentes,
son oscilaciones recurrentes. Muy bien. Ahora, ¿cuántas fases tiene el ciclo económico? Para algunos, como te digo, existen 4 fases, 5 fases, ¿no? Por ejemplo, yo considero que hay 4 fases, correcto. Aunque aquí todavía parece que hubieran 5, ¿no? Listo. Pero recuperación y expansión se ve como una. Recuperación, expansión, uno. Auge, contracción, recesión y depresión. ¿Entiendes? Entonces ahí encontramos que las 4 fases del ciclo económico. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está haciendo la CEPRE, ¿no? La CEPRE justamente pone estas 4 etapas. Entonces, empieza con uno, por ejemplo, aquí sería, vamos a poner por aquí, acá, entonces sería uno, la etapa de la recuperación, muy bien, la etapa de la recuperación que termina con una etapa de expansión, y 2 sería el auge. El 3 que sería la contracción, que le llamamos de otra manera, que sería recesión económica. Y la 4 estaríamos hablando de depresión. Si revisas el folletín de la CEPRE, es igual. ¿Entendido? Si revisas el folletín de la CEPRE, es igual. Listo. Como te dije, la CEPRE cambió su teoría, ahora la ha cambiado a lo que antes se hacía, ¿no? Yo creo que está mejor así, me parece mejor. La primera es la recuperación. Recuperación, expansión o recuperación, ¿ya ves? Dice acá, expansión o recuperación. En esta fase, dice, es una fase caracterizada por la expansión de la producción. Obvio. O sea, el PBI empieza a incrementarse. Al haber mayor PBI, obviamente se supone que hay demanda de bienes. ¿Por qué? Porque la demanda genera la producción, la demanda genera oferta. Entonces, como hay demanda, entonces hay oferta de bienes y servicios y obviamente si hay más producción, hay empleo. Aquí crece la producción, desciende el paro y aumenta el empleo. ¿Listo? La renta aumenta y las expectativas se hacen favorables. Listo, mira, la renta aumenta, o sea, el ingreso aumenta y las expectativas se hacen favorables. El consumo se incrementa junto con la inversión y la capacidad productiva. Muy bien, en esta etapa, podemos observar, por ejemplo, en esta etapa podemos observar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí, en esta etapa podemos observar acá lo siguiente, que el PBI aumenta. Muy bien. Cuando el PBI aumenta, podemos observar también que junto al PBI hay variables procíclicas. Hay variables procíclicas. Profe, ¿qué es una variable procíclica? Aquella que sigue la misma dirección del PBI. O sea, junto con el PBI hay variables que van aumentando. Por ejemplo, junto con el PBI aumenta el empleo. ¿Está bien? Aumenta el empleo. O sea, decir, una variable procíclica al PBI es el empleo. Una variable procíclica al PBI es la inversión, porque si aumenta el PBI, aumenta la inversión. Son variables que podríamos considerar que procíclicas. Una variable procíclica, por ejemplo, es que la recaudación fiscal. La recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque si aumenta el PBI, se supone que la economía no está mal. Entonces la gente empieza a pagar supuestamente sus impuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar ahí. Entonces, más empleo, más inversión, más recaudación. Pero también, si hay más empleo, hay más demanda. Y si hay más demanda, entonces los precios suben. Podemos decir que los precios suben también. Es algo que se va a dar, profe. O sea que con el PBI hacia arriba tenemos un proceso inflacionario. Lamentablemente sí. ¿Entendido? Eso es parte de la evolución del PBI. Entonces, cuando el PBI aumenta, los precios tienden a subir. Los precios tienden a subir.
Ahora, lógicamente, así como hay variables que son procíclicas, hay variables que son contracíclicas, pues, ¿correcto? Hay variables que son, podríamos considerar, variables contracíclicas, contracíclicas, ¿no? Hay variables que vamos a considerarlo por acá contracíclicas, ¿ya? Un ratito, que vamos a poner acá variables contracíclicas. Profesor, una variable contracíclica, en este caso el PBI se contrae. Cuando el PBI se contrae, perdón, el PBI aumenta, se va a contraer ¿qué? Por ejemplo, si es obvio, si el empleo aumenta, entonces el desempleo va a caer. ¿Entiendes? El desempleo cae. Esa es la teoría, porque en la práctica los mismos economistas dicen, ¿no? El Perú viene creciendo desde el año 2001 y sin embargo, eso no se ha visto reflejado en el empleo de nuestro país, ¿entiendes? O sea, porque el Perú viene creciendo desde el año 2001, sin embargo, el desempleo se mantiene. Lo que pasa es que el desempleo se está manteniendo como una variable acíclica, o sea, al margen, o sea, debería si el PBI sube, el desempleo debería disminuir, sino que no disminuye, pues. Se está mostrando como una variable acíclica, ¿no? Bueno, en todo caso, cae el desempleo, o por ejemplo, se supone que si hay más PBI, cae la informalidad, cae el emprendimiento por necesidad, ¿entiendes? Cae el emprendimiento por necesidad. Esas personas que ponen, oye, no hay trabajo, ¿qué me queda ya? Buscar cualquier chamba, ¿no? Ya me entienden. Eso cae. Entonces, como también algunos problemas sociales, dice, o sea, disminuyen algunos problemas de carácter social, ¿correcto? Algunos problemas de carácter social. Se supone que si el PBI aumenta, debería disminuir la delincuencia. ¿Y por qué debería disminuir la delincuencia? Porque si estamos produciendo más, hay empleo. Entonces la gente ya, entre comillas, no tendría la necesidad de robar, ¿no? Suena gracioso eso, pero esa es la teoría, pues. Así debería ser, porque es parte de, y parece que en el Perú nada de la teoría se cumple, ¿no? Pero es que es así, o sea, se supone que si la economía está bien, entonces la gente ya no tendría por qué realizar actividades ilegales, ¿no? Pero bueno, eso es lo curioso que como que en el Perú se rompen las leyes y no se cumplen. Bueno, en todo caso, esto es lo que podemos observar más o menos en esta etapa ¿de qué? De recuperación, que crece la producción o el PBI, desciende el paro, correcto, desciende el paro, ¿por qué? Porque venimos de una depresión, no te olvides que venimos de una depresión. Entonces ya las empresas que han dejado de producir vuelven nuevamente a producir, a eso se refiere, ¿ah? O sea, estamos saliendo de aquí, pues. Como estamos saliendo de acá, entonces por eso es que dice, desciende el paro. Ese paro que había, desciende y aumenta el empleo. Aumenta la renta, las expectativas se hacen más favorables, dice, el consumo se incrementa junto a la inversión y la capacidad productiva, ¿no? Todo esto se va a dar, ¿correcto? Yo creo que ahí no hay problema. Inclusive, aquí estaría cumpliéndose una ley, que es la ley de Okun, ¿ya? Aquí se estaría cumpliendo la ley llamada la ley de Okun. Y profe, ¿qué dice la ley de Okun? La ley de Okun. Okun habla de la relación que existe entre el PBI y el desempleo, ¿ya? Okun habla de la relación que existe entre el PBI y el desempleo. Dice que, Arthur Okun dice que cuando el PBI disminuye, perdón, cuando el PBI aumenta en un 2%, Okun dice que cuando el PBI aumenta en un 2%, el desempleo cae, el desempleo disminuye
en un 1%. Hay una, hay una relación de 2-1. Listo. ¿Entendido? Ese es lo que dice Arthur Ockham. Arthur Ockham señalaba que cuando el PBI aumentaba en un 2%, el desempleo caía en un 1%. O sea, si queremos que el PBI se reduzca 2%, pues el desempleo se reduzca 2%, pues el PBI tendría que subir 4. ¿Entiendes? Por eso. Esa es la teoría, pues, de Arthur Ockham. Seguimos. Ya estamos aquí y seguimos por acá. Ya subimos. Estamos en auge. Estamos en auge. Profe, en auge. ¿Qué ocurre en auge? Dice, es la parte más alta que alcanza la fase de la expansión económica. Muy bien. ¿Qué es el auge? Es la parte más alta que alcanza que te digo, la expansión, ¿no? Llega un momento en que llegamos a crecer, pero ya no podemos producir más. Hemos llegado al punto más alto. Y de ahí empieza nuevamente a caer la economía. Si la economía fluctúa, vuelvo a insistir, acá tocamos techo y ya no podemos crecer más y empieza a caer la economía. Entonces, él dice acá, la recuperación es general en todos los sectores de la economía. O sea, ya crecimos. Hay empleo y no existen recursos ociosos. Miren, mira, hay empleo y no existen recursos ociosos. Después dice acá, se encarece la mano de obra y las materias primas por las demandas de la producción. Muy bien, mira lo que señala, se encarece la mano de obra y las materias primas por la demanda de producción. O sea, es que hay producción. La producción aquí excede al consumo. Y ese es el inicio de la caída ya, pues, ¿no? Los precios aumentan por el aumento de la demanda del mercado y mejoran las expectativas del empresario y el consumidor. ¿Qué ocurre cuando estamos en auge? Si en el examen de admisión no dice auge, si en el examen de admisión no dice auge, dice boom. ¿Correcto? Si en el examen de admisión no dice auge, dice cima. Si en el examen de admisión no dice auge, dice pico. Correcto, por si acaso, ¿no? Son los nombres que podría tomar, ¿no? Pico, boom, cima. Como te digo, hay varios autores y cada uno pone lo que considera, ¿no? Lo cierto está en que en esta etapa se observa al final que la producción empieza a ser mayor, al final empieza a ser mayor que el consumo. Muy bien. Dice, ¿qué son los recursos ociosos? No, no, no. O sea, lo que pasa es que hay trabajadores, ¿correcto? Y si no tienen empleo es un recurso ocioso. Pero decir que acá ya no hay recursos ociosos, o sea, significa que todos están ocupados. ¿Me entiendes? Entonces, estamos produciendo al máximo, no hay desempleo porque no hay desocupados, todos están realizando una labor. Entonces, no hay recursos ociosos. ¿Está bien, Luis? Ya está. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. O sea, no hay recursos ociosos, significa que los factores, todos, están siendo adecuadamente empleados. Muy bien. Listo. Listo. Darling dice aquí es el pleno empleo. Claro, estaríamos en esa etapa, estaríamos en pleno empleo. Pero ojo, es teórico eso, ¿no? Tampoco es tan ideal eso. Y ya estamos arriba y empezamos a caer. Nuevamente se da lo mismo que cuando se dio en la etapa de la expansión, pero de manera negativa. Ahora, ¿qué pasó? Hemos producido más de lo que la gente necesita. Como te decía, la producción excede al consumo. Eso me hace recordar algo parecido a la crisis del 29, ¿no? ¿Por qué se da la crisis del 29? Por un exceso de producción, ¿cierto? Igualito.
el exceso de producción. Profe, entonces algo parecido se repite, sí. Y si se repite y si es parecido, ¿por qué no lo evitamos? Claro, pues es que, ¿sabes por qué no se evita? Por parte del liberalismo, pues. O sea, el Estado no interviene y todo lo deja al mercado. Y el productor produce lo que le conviene y después genera crisis. Ahorita vamos a ver. Muy bien, por acá. Y entramos en esta etapa de acá que se llama recesión. Cuando hablamos de recesión, ya tú sabes muy bien que esto se caracteriza porque el PBI se contrae. Muy bien. Esto se caracteriza ¿por qué? Porque el PBI se contrae. Muy bien. Entonces acá hay que hablar de que el PBI cae. Muy bien. Ahí vemos que el PBI se empieza a contraer y vamos a observar, mira, la recesión es una fase caracterizada por la contracción de la producción total. Correcto, hay una contracción de la producción total y la demanda interna. Muy bien, o sea que la gente ya no compra, ya no produce, ya no hay mucha demanda, en fin. Aquí se reduce el empleo, la demanda interna y otras actividades. ¿Ya ves? Dice acá, la inestabilidad del auge inicia la recesión. ¿Por qué, profe? Claro, porque el problema del auge es que las empresas llegan a producir al máximo de su nivel. No hay recursos ociosos. Entonces la producción excede al consumo y ahí está el gran problema. Se frena la inversión y muchas empresas dejan de ser rentables. Muy bien. La producción, la inversión ¿qué te digo? Se contrae, la inversión se frena y, y obviamente ya hay menos PBI, pues, menos producción. Los salarios se mantienen algún tiempo y luego bajan por el cierre de empresas. Listo, esa es la recesión. El empleo afecta al consumo, el consumo y la producción de bienes. Muy bien. El final de la recesión es haber llegado, dice, al punto inferior del ciclo. ¿Está bien? Listo. Al final de la recesión es haber llegado a lo que se llama la depresión aquí. Y lo mismo que habíamos señalado por acá. Lo mismo que habíamos señalado por acá. Listo. Igualito, ¿ah? Acá se van a observar entonces igual que cuando vemos que el PBI se contrae, cuando vemos que el PBI se contrae, obviamente podemos hablar de qué, igual que ahora, variables pro y variables contra, ¿no? Muy bien, aquí podemos hablar de variables pro y variables contra. Por ejemplo, nuevamente, solamente para ponerlos ahí, para que quede ahí. Acá variables procíclicas, habíamos dicho. Solamente para ponerlo, entonces, porque ya ustedes ya lo saben, entonces acá tenemos variables procíclicas. Muy bien, y acá tenemos que variables, muy bien, contracíclicas. Así es. Mira, ahí tenemos que variables procíclicas y variables que contracíclicas. Muy bien. Ya está. Variables procíclicas y variables contracíclicas. Lo mismo de ahora. Una variable procíclica, solamente voy a poner uno porque ya puse en el resto y listo. Podríamos observar acá como una variable procíclica que obviamente cae el empleo. ¿Ya? Una variable procíclica cae el empleo. Y una variable contracíclica, chicos, obviamente podríamos poner ahí que sube cuando cae el PBI. Sube la informalidad, ¿sí o no?
Si no hay empleo, entonces la gente sale a buscar chamba, pues. Se vuelve informal, lo que vemos, pues, ¿no? Lo que vemos. Muy bien. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Acá creciendo, no creciendo, igual hay informalidad. Y cada vez aumenta. Muy bien. Entonces, seguimos ahí, seguimos ahí. Y luego entramos a esta etapa que es más crítica ya. Y que a la vez tiene un punto positivo, porque también una vez que ya estamos en depresión o fondo, ya más ya no podemos caer, pues. ¿Entiendes? Acá dice, mira, depresión. Como te digo, si en el examen no dice depresión, te dice fondo, te dice cima, a uno le llaman valle, en fin, ¿está bien? Son posibles nombres que podría tomar ese término, depresión. Depresión, fondos, listo, ¿no? En fin, punto de cambio inferior, no sé, hay términos que podrían emplearse. Fondo o depresión, dice, es el punto más bajo en que puede encontrarse la economía. ¿Sabes cuándo se da eso más o menos así, por decir? Eso se dio en el 2001. Ahí encontramos el punto más bajo de la economía y a partir de ahí se observa un crecimiento de la economía. 2001, ¿eh? 2001. Yo me acuerdo que Toledo fue muy criticado porque en uno de sus discursos, 2001, en uno de sus discursos que daba Toledo, dijo, hemos llegado al punto más bajo de la recesión, dice Toledo, ¿no? Hemos llegado al punto más bajo de la recesión. Entonces, obviamente, si hemos llegado al punto más bajo de la recesión, significa que estamos en depresión, pues, ¿entiendes? Estamos en depresión. Entonces, mucha gente critica porque dice, ¿cómo es posible o sea, lo que pasa es que el presidente debe tener, una característica del presidente es que debe evitar la especulación. Tú no puedes salir derrotista, derrotado, ¿entiendes? Tú no puedes salir así, tienes que generar confianza. Y si el presidente dice que estamos mal, peor todavía nos ponemos, ¿no? Entonces, cuando Toledo dice, hemos llegado al punto más bajo de la recesión, entonces es criticado. Pero sin embargo, date cuenta que estamos bien. ¿Por qué? Porque significa que ya pisamos fondo y de aquí en adelante ya no queda otra cosa que empezar a qué? A crecer. ¿Entiendes? Ahí estaba lo importante, pues. Claro, que la gente no entiende, dice, hemos llegado al punto más bajo de la relación. Bueno, estamos mal, pues. Está bien, pero ojo, si lo vemos desde el punto de vista del ciclo económico, ya pisamos suelo y ahorita viene el rebote. Y por ahí va, ¿no? Entonces, acá, fondo acá, depresión, dice, al final de la fase recesiva, dice acá, cuando la permanencia en el fondo es prolongada, nos encontramos en una depresión económica, ¿no? Ya cuando estamos ahí mucho tiempo. Es el punto inferior del ciclo, dice un fuerte desempleo se observa, la incapacidad del consumo y la reducción de la producción. Listo. Entonces aquí, obviamente, la producción es menor al consumo, a pesar que hay poco consumo, pero hay menos productos. Se reducen los créditos y las reservas bancarias, bajan los salarios, afectando la demanda. Eso es lo que podemos observar aquí. Eso es lo que podemos observar acá. A ver un ratito, profe, muchas veces no puede hacer un trabajo bueno, uno puede hacer un trabajo bueno, pero por los ciclos económicos es perjudicado. No es lo mismo heredar una economía saneada que heredar una economía destruida. Así es. Muy bien. Entonces, después dice Mariela, ¿y actualmente en qué fase se encuentra el Perú? Muy bien. Entonces, ¿cómo saber en qué fase nos encontramos? Esa es tu respuesta. Ahorita vamos. Listo. Creo que por aquí estaba tu respuesta. Acá está tu respuesta. Lo voy a poner más arribita. Ya, lo voy a poner acá más arribita para contestarla a tu pregunta, ¿no?
Entonces, si la pregunta es, pero ¿cómo saber la fase del ciclo en que nos encontramos? Me preguntas tú. Entonces, obviamente, ¿cómo saber en qué fase nos encontramos? Primero tendríamos que saber en qué situación se encuentra el PBI. Una de las principales formas de medición es con la ayuda del PBI. ¿Entendido? O sea, ¿cómo poder saber esto? Con la ayuda de qué? Del PBI. Muy bien, con la ayuda del PBI. Ahí está. Muy bien, básicamente si el PBI sube, estaríamos en una situación expansiva, ¿correcto? Si el PBI sube, estaríamos en una situación expansiva. Pero si el PBI cae, obviamente estaríamos en una situación de recesión. Entonces, ¿el Perú crece o no crece? Claro, el Perú viene creciendo. Creo que hemos visto eso la semana pasada que te decía, por ejemplo, el Perú cayó en el 2019, perdón, en el 2020 hemos caído, ¿cuánto? 11%. Creo que lo vimos eso, ¿no? Pero que ahora ya el PBI está nuevamente saliendo, ¿no? Hacia adelante. Ya estamos como antes de la pandemia. Con un 11% para abajo y un 13% hacia arriba, ya estamos casi como antes de la pandemia. Así es. Muy bien. Entonces, profe, la duración de un ciclo económico. Dice, el PBI se contrajo 0,4% interanual en el primer trimestre del año 2023. Se registra la primera contracción de la actividad económica en 2 años. Sí, pero se calcula, se proyecta que este año el Perú va a tener un crecimiento de 2,5, 2,5, 2,3, pero se proyecta crecer. ¿Está bien? Sí, puede que sea contraído, obviamente, pero todavía no acaba. El Producto Bruto Interno creció 3,5 en el segundo trimestre. Pero ese dato todavía no es del todo cierto porque esa información es calculable todavía. No tenemos ese informe todavía. Ya, pero bueno, de todas maneras seguimos. Entonces, mira, ¿cómo se va? ¿Cuáles son las fases? Primero la expansión llega a pico, está un tiempo en la parte de pico, y luego viene la etapa de la recesión, y de ahí tiene una etapa en la etapa de depresión, ¿ya? Entonces, esas son las etapas de los ciclos. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dice, ¿qué hice? Mi error, ¿qué fue? Mi error. Ese es el de 2022. Bueno, listo. Ya, bacán. Dice acá, un país puede quedarse permanentemente en recesión, se destruye, pues. Imagínate, un país en recesión constante. No, es normal que caiga la economía, pero se debe recuperar, se debe recuperar. El PBI baja, si el PBI baja estaríamos en recesión. Claro, cuando el PBI empieza a caer ya podemos decir que hay recesión. Listo. Acá en el Perú no ayuda, pues. O sea, si bien es cierto, hoy escuchaba decir en radioprogramas, decía el periodista, decía, la gente marcha, eso afecta a la economía. Es cierto, eso nadie lo puede negar, afecta a la economía. Las marchas, las protestas, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Está bien, pero es que también hay que entender que la gente quiere un cambio y la gente que está ahí no representa a nadie de nosotros. Oye, pero no sea, déjelo pues, que termine. O sea, que con ese criterio de algunos, ¿cuándo el Perú va a mejorar? Ustedes, no, ya no, ya, pero bueno, bien bravo, ¿ah? Difícil, difícil, difícil que cambiar la mentalidad de la gente y además ese no es mi trabajo, pues, ¿no? Listo, sigue. Si están permanentemente entrando en depresión, sí, pues, quiero tranquilidad, por eso ya dejo la política, dejo la política.
Bueno, lamentablemente por personas así, que no les importa lo que ocurra, ¿no? O sea, es como un profesor X me dice en la sala de profes, oye Manuel, ¿qué? ¿Les has dicho a tus alumnos que vas a ir a marchar? Le digo, pero lo dice de una manera así como sarcástica, ¿no? Y te juro me incomodó y le digo, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que uno pueda salir a marchar, ¿no? Ya, correcto, ¿cuál es el problema? No, pero es que, oye, gente que viene revoltosa, feliz. Es que no es así, pues, o sea, no es así. Esa gente no es revoltosa, esa gente no es terruca, sale porque ¿qué te digo? Tiene mucha razón, mucha gente viene de la sierra, gente olvidada, ¿no? Y viene acá porque, profe, les pagan su pasaje y todo. Hay gente que no, hay gente que está por convicción. Debe haber por ahí unos que otros, es cierto, pero siempre hay, pues. Pero hay gente que quiere un cambio. Bueno, seguimos mejor, lo dejamos ahí. Entonces, ¿cuánto puede durar un ciclo económico? Es que la gente no entiende que son gente que ha sido marginada por mucho tiempo y ha creído en un candidato que les prometió cosas que no cumplió. Obvio, sí es cierto, pues. La gente se equivoca, pero por eso tenemos que continuar, o sea, ya déjalo, ya, ¿qué vas a cambiar tú? Ya déjalo. Es que por eso mismo ellos están ahí, porque la gente no hace nada. O sea, o sea, la gente mientras no luche por un cambio, si no entendemos la dialéctica, entonces estamos fregados. ¿Entiendes? El método dialéctico que vimos en el primer tema, ¿te acuerdas? La tesis, la antítesis y la síntesis. Las contradicciones llevan a un cambio. Las contradicciones llevan a un cambio. Y yo te decía, ¿por qué pasamos de esclavismo a feudalismo? ¿Por qué el esclavo deja de ser una cosa y de pronto, y ahora es siervo, ya tiene derecho a la vida? ¿Por qué? Porque un día el señor feudal dijo, pobrecito mi esclavo. No, porque fue producto de luchas y logró eso. Que si no hubiese habido luchas, igualito seguiríamos esclavos. Hay cambios gracias a las luchas. Si no, no. Me acuerdo, salíamos en San Marcos a protestar. Tomábamos la avenida Venezuela. Y yo digo tomaba porque yo sí he participado. ¿Y cuál es el problema? Que he participado. Soy ese sanmarquino, listo. ¿Qué te digo? Y considerábamos luchas justas, ¿no? Y bueno, entonces salíamos a las calles, tomábamos la avenida Venezuela, entonces la gente dice, pero ¿cómo salen a protestar? Ya, mejor que se metan a la universidad, revoltosos. ¿Por qué no protestan desde adentro? Si protestas desde adentro, ¿quién te va a hacer caso? Nadie te va a hacer caso, joder, ¿entiendes? Nadie te va a hacer caso. ¿Cuánto dura un ciclo económico? Los ciclos económicos, hay ciclos pequeños, correcto, ciclo de Kitchen, muy bien, ciclo de Kitchen. Entonces, ¿cuánto dura un ciclo de Kitchen? Entre 40, 50 meses, más o menos, ¿no? Listo, correcto. Entonces, estamos hablando de un ciclo que dura entre 3, 4, 5 años, correcto. Entre 3, 4, 5 años. Muy bien. Entonces, bueno, yo hasta cierto punto, en los comentarios que ustedes pueden hacer, los entiendo, son jóvenes. Algún día va a ser San Martín. Y listo. Entonces, entre 3 a 4 a 5 años. ¿Está bien? Eso es lo que dura. Eso es lo que dura. Un ciclo económico. Entre subir y bajar, o bajar y subir,
5 años. Pero es un ciclo corto. Esta duración de los ciclos económicos es un estudio hecho por un tal José Schumpeter. O sea, Schumpeter, o sea, no hay pues decir, esto dura un ciclo imposible. Entonces, este señor, José Schumpeter, hizo toda una clasificación de los ciclos. Joseph Schumpeter. Schumpeter. José Schumpeter agarra y hace un estudio y los clasifica, ¿correcto? Y los clasifica. Y los pone así, ¿correcto? Cortos, medianos y largo, ciclos largos, ¿no? Un ciclo, por ejemplo, ¿por qué se llama ciclo de Kitchen? Porque el que los estudia es un tal José Kitchen y él habla de ciclos cortos de 3, 4, 5 años. Clement Juglar habla de un ciclo 8 años y medio en promedio, ¿no? En realidad, Kitchen habla de 7, de 8 a 9 años, 10 años. En realidad no hay una cantidad exacta, ¿no? Están agrupados por ahí. Y después tenemos, y después tenemos, y después tenemos los ciclos largos, ¿no? Correcto. Los ciclos largos. Listo. Entonces, los ciclos largos van a durar entre 50 a 60 años. ¿Correcto? Así es. Entre 50 a 60 años más o menos un ciclo económico. ¿Eh? ¿Entiendes? Entre 50 a 60 años un ciclo económico. O sea, profe, dura bastante. Claro, depende, pues, ¿no? Pero es increíble y sí se da. Yo recuerdo, les contaba a los chicos que yo recuerdo haber visto, por ejemplo, una entrevista en el canal N a un economista y el economista decía que estamos viviendo un ciclo de Kondratiev. Así decía él. Actualmente, así decía, estamos viviendo un ciclo de Kondratiev que empezó en los años 70, decía él. Curioso el tío. Y decía que estamos viviendo un ciclo de Kondratiev que empezó en los años 70. ¿Cómo así? Y lo explicó bonito, ¿ah? Y lo explicó bonito. O sea, por ejemplo, acá se supone, acá está el tiempo, ¿no? Mira, acá está el tiempo y acá estaría el PBI, ¿no? Acá estaría el PBI, ¿correcto? Ahí estaría el PBI, listo. Y de ahí estaría más o menos los años, ¿no? Vamos a poner por acá, ¿correcto? Dice que este ciclo que estamos viviendo, empezó más o menos en el año 70. Así ponía, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, y yo me sorprendo cómo pude haber vivido todos esos años de 5 en 5, ¿entiendes? Porque todo eso lo he vivido yo. Entonces, entonces, es curioso porque dice, dice este señor, dice este señor, que todo empezó en los años 70 cuando estábamos en pleno auge con ¿qué te digo? Con el tema de la harina de pescado, ¿correcto? En la harina de pescado. Estábamos con el gobierno de quién? Del señor Velasco, la economía sube y baja hasta el 75. En el 75 es el golpe de Estado que le da el señor, ¿cómo se llama este?
Bermúdez, sube la economía un poquito y se desploma hasta el 80, ¿entiendes? En el 80 entra Belaúnde, la economía crece hasta el 82 y se desploma al 85. En el 85 la economía crece con Alan García hasta el 87 y se saca la mugre hasta el 90. En el 90 la economía crece y está manteniéndose casi al ras. Ahí está abajo. Se mantiene abajo, pero ya ahí está. Hasta que se desploma un poquito en el 2001 y con Toledo sube hasta el 2006. Con Alan García se disparó la economía. Imagínate, yo no soy aprista, pero sin embargo tengo que reconocer que ese señor, ese delincuente, hizo las cosas mejor en su segundo gobierno, ¿no? Y de ahí mejoró la economía, obviamente con el señor Ollanta, y de ahí sigue subiendo con el señor PPK, correcto. Hay una caída en el 2020 estrepitosa y nuevamente estamos así, correcto. Listo, muy bien. Tú eres aprista, te respeta, hijo. Yo pienso así de ese señor y normal, pues. Pero ese señor ahorita está bien, bien acomodado ahorita en Europa. Así que tenlo por seguro que cualquier día aparece. Listo. Muy bien. Y te acuerdas que, él hemos visto en la foto, ¿no? ¿Te acuerdas? Los ojos ¿Te acuerdas que le hemos visto en la foto, no? Listo, claro, pues ya me acordé que usted le hemos visto en la foto. Listo. Entonces, mira lo que hemos dibujado, ¿no? Mira lo que hemos dibujado. 30 años cayendo. 30 años la economía ha caído. Y viene creciendo 20 años. Correcto. Si todo sale como estamos haciendo la teoría, quiere decir que estamos terminando un ciclo de Kondratiev. Esperemos que no, Ariana. Pucha, que justo que ustedes van a empezar a trabajar, a desarrollarse, crisis. No te pases, pues. ¿Me entiendes? Más o menos esa es la idea. Pero se nota, sí hay una curva ahí, ahí hay una curva. Ahí hay una curva, o sea, sí se ve que sí se ha cumplido, pues, ¿no? Ya está. Entonces, seguimos bajando, seguimos bajando. Aquí encontramos ya lo que habíamos señalado, ¿no? Las variables procíclicas, las variables procíclicas, las variables contracíclicas, ¿no? Entendiendo por variable procíclica aquel que sigue la trayectoria del ciclo, ¿no? Dice, por eso es acá, muy bien. Terrible pensando que cayó, ¿qué? Ajá, y se viene terrible recesión económica. Claro, esperemos que no sea del todo cierto. Muy bien. Entonces, aquí encontramos una variable procíclica. Dice acá, se denominan procíclicas las variables que profundizan los efectos del ciclo económico, es decir, que aceleran las expansiones y agravan las recesiones. Eso es procíclico, aquello que aceleran las expansiones y agravan las recesiones. ¿Está bien? Listo, muy bien. Ahora sí. O sea, durante la expansión son lo que hace que se expanda más. Y durante la recesión es lo que hace que caiga más. Muy bien. Dice acá, la más típica de estas variables son el Producto Bruto Interno, que puede ser tomado como referencia del momento del ciclo económico, ¿no? El consumo, que se ve estimulado por un crecimiento del PBI, empujando aún más la fase ascendente, dice acá,
y es contraído por la crisis. Muy bien, yo creo que ahí es suficiente con el cuadrito que hice, ¿no? Si va en la misma dirección del PBI, hablamos de una variable procíclica. Pero si tiene una dirección contraria al PBI, es una variable contracíclica. Este es, por ejemplo, acá, variables contracíclicas. Se denominan contracíclicas las variables que tienden a actuar en contrapeso, dice acá, durante la fase de expansión y como estímulo durante la contracción. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Listo. Después dice bien claro por acá, acíclicas. Acíclicas. Eso, por ejemplo, un economista lo entrevistaban en el canal, en el radio programa, se decía, ¿no? Lo entrevistaba un economista en Radio Programa y él decía, ¿no? Que el Perú viene creciendo desde el año 2001, así como te digo, ¿no? El Perú viene creciendo el año 2001. Sin embargo, el desempleo se mantiene en 7% porque se muestra como una variable acíclica. Así dijo, ¿no? El desempleo se mantiene igual porque se mantiene como una variable acíclica. ¿Y, ¿Y por qué? Porque él dice, ¿no? Lo que pasa es que uno de los que más aporta al PBI también es la minería, ¿ya? O sea, el Perú crece gracias a la minería, pero la minería no requiere gran cantidad de mano de obra, sino requiere mayor tecnología, ¿entiendes? O sea, ¿qué nos hace crecer? La minería. Profe, o sea, que hay un montón de mineros que se contratan. No, 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 no. ¿Qué te digo? La minería crece, ¿por qué? Por la mano de obra. Mejor dicho, ¿qué estoy hablando? La minería crece, pero por la tecnología, o sea, maquinarias, todo. No, no es que contrate más trabajadores, no, eso no es cierto. Y cierto, pues, ¿no? Seguimos bajando. Teoría del ciclo económico. Profe, ¿por qué se dan estas cosas? Hay teorías diversas, ¿no? Hay teorías. Por ejemplo, hay un señor llamado Jevons, que lo puedes buscar por internet. Ese pata, por ejemplo, él hablaba mucho de los llamados las manchas solares. No le he puesto, pero es una teoría. Para él, estas fluctuaciones, estos ciclos se deben al sol, ¿ya? Esto de acá, perdón, ¿qué dice Andrea? Profe, que era lo acíclico, o sea, que el PBI sube o baja y esta variable no se ve afectada, ¿ya? Listo. Se mantiene igual, que sube y baja y no varía, ¿ya? Estaba contándote de que, a ver, no sé, algo pasó y ya me olvidé. Bueno, de nuevo. La teoría del ciclo económico, ¿no? Ah, te estaba contando de Jevons, ¿ya? Que decía, para él, las causas de la crisis son las manchas solares, pues, ¿no? Dice que el sol cada cierto tiempo tiende a presentar colores, o sea, se vuelve más rojizo, en fin. Cuando eso ocurre, eso afecta a la agricultura, afecta a la economía mundial. Es su teoría de él, ¿no? Yo no creo en esa teoría, pero según él es la teoría de las manchas solares, ¿correcto? Otros son conspiracionistas, ¿no? En realidad, creo que una vez te dije, otros dicen que estas teorías en realidad, o que los ciclos económicos en realidad no existen, es parte de la trampa, ¿no? Correcto, es parte de la trampa. ¿Y por qué? Porque al pueblo se le engaña, pues, ¿no? Al pueblo se le engaña. Yo me acuerdo cuando había protestas, yo me acuerdo en el primer gobierno de Alan García, cuando había protestas, ¿qué hacía Alan García? O sea, que venía el viejo truco, ha llorado la Virgen. De verdad, pues, hacía llorar a la Virgen. Me acuerdo en una puerta en el Callao pusieron ¿qué te digo? La pintura, así como una virgen, así una pintura ahí en la puerta.
Y alguien decía, oye, ahí se me ha presentado la Virgen María, se me ha presentado, sí, está llorando. ¿Dónde? Ahí lo miraban, la gente, los medios de prensa, mermeleros, toda esa gente basura, le hacía propaganda a eso. Mucha de gente, la gente desfilando al Callao para ver la puerta donde estaba la Virgen que lloraba. Siempre es así, pues, siempre no, o sea, correcto. Decir que eso no existe, imposible, ¿no? Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que las crisis en realidad no existen y que más bien son provocados por los grandes empresarios, ¿ya? Así dicen, ¿no? Las crisis no existen y son provocados por los grandes empresarios. ¿Por qué? Para generar, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren los empresarios al generar una crisis? Que el precio de las acciones baje. O sea, lo que ocurre es que creo que te puse este ejemplo, ¿no? Yo quiero ampliar mi empresa. Yo quiero ampliar mi empresa, pero para ampliar mi empresa necesito capital y no lo tengo, pero tengo mi empresa. He decidido vender acciones de mi empresa, ¿ya? Al vender las acciones de mi empresa con tu dinero, yo crezco y porque voy a invertir. Y una vez que la empresa ya creció, resulta que ya tú no me sirves. Tenerte como socio accionista de mi empresa en realidad no me sirve. ¿Y qué hacen estos bandidos empresarios? Generan crisis, generan que las acciones bajen de precio. ¿Para qué? Para que baje el precio de las acciones. Y como tú invertiste tus ahorros, al ver que tus acciones bajan de precio, terminas rematando tus acciones. Y hay empresas que te lo van a comprar. Oh, milagro, ¿quién te puede comprar una empresa en quiebra? Yo, porque yo te vendí esas acciones, son de mi empresa y ya está. Listo. ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, puede ser, ¿no? Puede ser una teoría. ¿Y cómo se generan los empresarios? ¿Y cómo generan los empresarios? Por sobreproducción, pues. ¿Y cómo generan los empresarios la crisis? Por sobreproducción. Producen más. Y al producir más, los precios bajan, pues. ¿Entiendes? Producen más, los precios bajan y las acciones empiezan a disminuir, pues. ¿Por qué? Porque la empresa se desvaloriza. Entonces, eso asusta a los inversionistas y terminan vendiendo sus acciones. Listo. Claro. Dice que ha habido casos. No, se ve como un tema general. Se ve como un tema general, pero algo de cierto hay, ¿ah? Algo de cierto hay. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas caen. Mucha gente sale, se asusta y vende. Y es algo que ocurre. Porque alguien, tú ponte a pensar, si esa empresa está por quebrar, ¿quién la va a comprar? Si esas acciones están bajando, ¿quién las va a comprar? ¿Por qué tú vas a comprar unas acciones de una empresa que está por quebrar? ¿Entiendes? Y sin embargo, si la compran. ¿Y quién la compra? Los dueños. Pues los que lo vendieron lo compran para recuperar su empresa. Sí se da, sí se da. Pero regresemos acá. ¿Qué teorías tenemos para que sustentan esto de los ciclos, ¿no? Tenemos la teoría austriaca, correcto. Ujú. Un ratito, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice ahí? Dice, pero mayormente sería a los inversionistas, así promedio, porque el que tiene mucho dinero le asustaría perder. Claro. Generalmente el que se asusta son los que tienen poco dinero, pues. ¿Y por qué? Porque por lo mismo que tienen poco dinero y sus inversiones son sus ahorros,
al ver que sus ahorros de su vida disminuyen, terminan rematando. Pero bueno, regresemos acá. Em, los bancos son intermediarios. ¿Cómo actúa un banco? Recibiendo dinero y dando dinero. Resulta que los bancos prestan dinero, pero no reciben depósitos. Entonces, cuando un banco da dinero, otorga créditos, pero no recibe depósitos, ahí está el gran problema. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se genera un exceso de demanda de dinero sin que nadie haya depositado dinero, por ejemplo, en un banco. Eso va a generar escasez. Va a llegar un momento en que demasiado crédito ya no vas a poder seguir, ¿cierto? Ya no va a haber, ya no se va a poder seguir, ya otorgando créditos y todas esas cosas. Ujú. En fin, entonces por ahí va la figura esta, ¿no? O sea, demasiado créditos. Se generan esas burbujas que pronto van a generar una crisis. ¿Qué pasa si un banco te presta dinero para esto, para lo otro, para lo otro? Muy bien. De pronto, el banco te prestó lo suyo. Cuando tú vas a pedir, ya no tiene. Como tú, por especulación, por pánico financiero, he ido al banco y me han negado un crédito, porque no, tal vez no lo tenga o no lo tiene, automáticamente la gente va a pedir retirar su dinero, los que habían depositado retirar su dinero. Y si ya no hay, porque se prestaron, eso genera una crisis. ¿Está bien? No sé si me han entendido la idea. O sea, yo soy un banco. ¿Qué hago? Recibo dinero de ustedes y ese dinero los presto. Pero ¿qué pasa? Que de pronto ya ustedes no depositan, pero yo sigo prestando dinero. ¿De dónde? Mío. Pero va a llegar un momento que no voy a poder seguir prestando si no tengo un respaldo en ahorro. Entonces, el exceso de crédito sin un respaldo en ahorro, eso va a generar una crisis por especulación. Expectativa, pues. Es como, por ejemplo, yo recuerdo, oye, ¿qué? Ha quebrado CLAE cuando existía CLAE, me acuerdo de los años 89, 90, 91, ¿no? Hoy ha quebrado CLAE, la gente desesperada fue a sacar su plata, ya la puerta de CLAE estaba cerrada ya. La gente empezó a asustarse, ahora esto va a estar peor. Empezaron a buscar, empezaron a tratar de retirar su dinero de los demás bancos. Y eso generó perturbación económica. Por expectativas nomás. Yo te digo, la expectativa es uno de los grandes problemas que tenemos. Se tiene que generar expectativas positivas. Y lo otro, otra es la teoría, por ejemplo, de Keynes. Keynes habla de que, por ejemplo, em, hay un descontrol, hay un olvido por parte de, mejor dicho, el Estado no controla. Y la falta de control por parte del Estado lleva a una crisis. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, yo le decía a los chicos, hace años, hace años tener una combi era un gran negocio. ¿Por qué? Porque el que menos quería viajar en combi. Entonces, algunos vendieron sus cosas para comprarse una combi y con eso trabajar. Era un negociazo tener una combi. Llegó un momento que hubo un montón de combis, ya no era negocio. Hubo un momento en que tener una cabina de internet era negocio. El que menos ponía en su cabina de internet. Llegó otro momento en que ya no era negocio. Hay gente que pregunta, profesor, ¿qué negocio se puede poner? Wow, depende de la zona, dónde se ubica, tiene local propio, ¿no? Pero, por ejemplo, algo para poner, un restaurante. Pero, ¿qué va a pasar con el tiempo si es que no hay un control? Vamos a encontrar más restaurantes en la calle, como ya ocurre en algunos lugares, ¿eh? En algunos lugares ya hay un montón, una cuadra, y necesita restaurantes acá y al frente. Bueno, de aquí a un tiempo ya no va a ser negocio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí? El gobierno tiene que intervenir regulando ese consumo.
¿Me entiendes? Porque si no, ya no hay negocio, pues, ya no hay negocio. Entonces, de eso trata la teoría keynesiana, ¿no? Para que la rentabilidad esperada por el capital adicional invertido fluctúa y al desarrollarse un auge económico comienza a disminuir debido a la desilusión que provoca el crecimiento de los inventarios de mercancías, ¿no? De pronto ya nadie no compran, se queda en stock el producto y eso es lo que genera la crisis. Correcto. Dice las pollerías, dice también. O sea, de aquí a un tiempo, me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan hace poquito, el que menos del banco compraba un terreno y lo hacían departamentos. Había más departamentos por todos lados. Los alumnos dicen, pero eso hay bastante departamento, gente que está invirtiendo en viviendas, sí, pues. Pero ya los economistas advertían, cuidado, mucho crédito, están dando mucho crédito para que las empresas pongan edificios y todo. Cuidado, cuidado. Hoy día se tuvo que controlar. Eso es por parte del Estado, porque eso es negativo. Y hay otra teoría que es también importante ahora acá, que es la teoría, por ejemplo, del subconsumo. Es la teoría marxista. Es la teoría marxista del subconsumo. Ya, muy bien. Una teoría del subconsumo. Como le digo a los chicos, ya, imaginemos que el Perú fuera este salón virtual y ustedes trabajan para mí, ya, escúchenme. El Perú fuera, imagínate que el Perú fuera esto que estamos aquí, los que estamos encerrados, nada más, ¿ya? Ustedes trabajan para mi empresa y yo les pago. Y yo produzco bienes que ustedes compran, ¿me entiendes? Estoy hablando de una economía así recontra, ya para que me entiendan, ¿no? Yo soy el Estado, perdón, yo soy la empresa, le doy trabajo a ustedes obviamente compran lo que yo produzco. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si los salarios son bajos? La gente no va a poder comprar. Entonces, ¿qué se va a generar? Obviamente, una, un subconsumo por bajos salarios. Ese es el problema, dice Marx. Entonces, ¿cuál es la causa? Los bajos salarios. Solución, que se aumente el salario. Pues que ¿qué te digo? Carlos Marx piensa, ¿no? Que lo ideal sería que la gente pueda comprar para reactivar la economía, pero para eso tiene que haber mejores salarios. ¿Ya ves? Entonces dice, es la visión de Marx de la baja tasa de ganancia, acumulación acelerada, por dos aspectos en que se manifiesta el nuevo proceso de producción, de desarrollo de la capacidad productiva. Bueno, en otras palabras, bajos salarios, bajo consumo. Y así. Un punto más, un punto más. Acá tenemos un punto importante llamado ¿qué? Crecimiento económico. Profe, ya sabemos qué es el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? El incremento de qué? Del PBI. Ahí está. Muy bien. El crecimiento económico. Muy bien. Aquí, ¿qué hemos dicho? Es la situación del aumento del nivel de producción de bienes y servicios de una economía. Muy bien. Un ratito. Ya. Entonces acá tenemos ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es el incremento del PBI. ¿El Perú crece? Sí. Muy bien. Dice, es la situación de aumento del nivel de producción, bienes, servicios de una economía en un periodo determinado. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del Producto Bruto Interno. Y ya está. Entonces, hablar del crecimiento es hablar del incremento del PBI y es hablar de una variable cuantitativa. Muy bien. Otro punto, el desarrollo económico.
No confundir crecimiento con desarrollo, ¿ya? El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país para generar riqueza, desarrollo y garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Ya está, muy bien. Entonces ahí tenemos, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice por acá? Elías pediría su capital y daría un lapso de tiempo pequeño en rentabilidad. Entonces se imagina que quiebra el BCP, generaría desconcierto, la gente sacaría sus ahorros, y no solamente de ese banco, de otros bancos, ¿entiendes? Ese es el pánico financiero. Claro, porque si quiere el BCP, automáticamente la gente se asusta y termina retirando su plata. Uy, no, por si acaso, me aseguro, voy a retirar mañana. Y el banco no tiene esa plata. El banco no tiene tu dinero. ¿Por qué? Porque el banco ya lo invirtió. Por eso. Seguimos bajando. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de las crisis. Muy bien. Muy bien. Acá, las crisis. Cuando hablamos de la crisis, hablamos de una ruptura que debe existir o que existe entre la producción y el consumo. A ver, a ver, a ver. Entonces, cuando hay una ruptura entre la producción y el consumo, estaríamos hablando de qué? De una crisis. Muy bien. Entonces, profe, la crisis son rupturas, no son desequilibrios. Así es. Bueno, vamos a poner por aquí. Dice acá, se habla de una crisis económica cuando los cambios económicos estacionarios se caracterizan por presentarse de forma negativa, ¿correcto? De forma negativa. Algunos ponen a la crisis, ¿sabe dónde? Entre el auge y la recesión, en ese punto de caída, ahí ponen la crisis. Por eso que algunos dicen, son 6 etapas, y ponen la crisis como parte de, ¿no? Sus efectos suelen ser llamados recesión, contracción o depresión económica. Muy bien. Después dice acá, este periodo caracterizado por una economía negativa se da por diversas causas, entre las cuales se encuentra la corrupción. Ya está. Muy bien, un ratito. Dice acá, en este periodo caracterizado por una economía negativa, ¿no? Entonces, la crisis es una ruptura entre la producción y el consumo. Yo me acuerdo que en la tercera clase de economía les puse más o menos esto, ¿no? Le decía, lo ideal sería que la producción fuese igual al consumo. Esto sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Que la producción fuese igual al consumo. Profe, y eso, difícil, pues, ¿no? Si se rompe ese equilibrio, esa es una crisis. Ya. Entonces vamos a poner por acá. ¿Qué características tiene? Un ratito, ratito. Aquí estamos. Características de la crisis. Mira, entre las características más destacadas de las crisis podemos señalar lo siguiente. Suele darse en un estado y afectar a las organizaciones y familias. Y no solamente que se da en ese país, se da a nivel global. Ahí donde hablamos de que de la propagación, pues. La tendencia a la propagación.
Pucha, profe, o sea, empieza la crisis y termina en el mundo. Así es, así es. Por expectativas y todo, ¿no? Eso. Después dice acá, provoca escasez en la producción y consumo de bienes y servicios. Bueno, la expectativa te lleva a ti, uy, estamos en crisis, hay que guardar arroz, fideo, leche, azúcar, en fin. Influye de manera negativa en la calidad de vida de las personas. Eso sí, un ratito. Otra cosa, influye de manera negativa en la calidad de vida de las personas. Otra, genera inestabilidad en los mercados, lo que dificulta las transacciones tanto nacionales como internacionales. Muy bien, muy bien. Después dice por acá, dice provoca desempleo y pobreza y la propagación. Muy bien, correcto, muy bien. Dice tengo, dígale, se lo presto el día. Bueno, listo. Seguimos bajando. Tipo de crisis. A ver, ¿qué tipo de crisis podemos mencionar aquí? Vamos a ver. Tipo de crisis. Crisis, dice acá, de oferta. Dice, cuando hay problemas en la oferta debido a diversos factores, no se puede ocupar el total demandado por los individuos, lo que provoca una crisis económica, ¿no? En castellano, ¿qué significa la crisis de oferta? Falta productos, genera escasez. O sea, crisis de oferta, falta de productos. ¿Está bien? Entonces, esa es la crisis de oferta. Dice que cuando hay problemas en la oferta debido a diversos factores, no se puede ocupar, no se puede ofrecer todo lo que se demanda. Ya está. El otro, crisis por demanda. Acá, en la primera era que no había productos para vender. Ahora resulta que hay crisis en la demanda. La gente no está comprando. Ratito, 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 ratito. Ya. Crisis por demanda y ya está. Crisis energética. Hubo una época en los 80 fue, creo, claro, había crisis energética. De pronto el petróleo se incrementó, faltaban productos, o sea, la falta de petróleo a nivel mundial, ¿ah? Obviamente se elevaron los precios. Dice acá, al no poder acceder de forma económica a fuentes de energía o combustibles para la realización de tareas productivas. Este alto precio en la fuente de energía se trasladará a los productos de consumo diario. Muy bien. Entonces, si para producir tienes que comprar petróleo y el petróleo está súper caro, o la gasolina está súper caro, entonces obviamente eso se va a trasladar ¿qué te digo? Al precio final, ¿no? Crisis financiera, la que hemos vivido hasta hace poco. Dice, cuando hay falta de confianza en el sector financiero, se desploma el valor de la bolsa, lo que produce una severa crisis llamada crisis financiera. Y eso también es lo que ocurrió, chicos, con la Gran Depresión del 29, ¿ah? Esa fue una crisis financiera. La caída de la bolsa de valores, las empresas obviamente quebraron, quebraron, esa es una crisis financiera. Otro, crisis cambiaria. Dice, se da cuando un país no puede defender el valor de su moneda frente a la moneda extranjera. Esa es crisis cambiaria. Cuando, ojo, un país no puede defender la estabilidad de su moneda. No es el caso de Perú, ¿ah? Eso también en Venezuela. No es el caso de Perú. En el Perú, más bien, si el BCR no ha intervenido, bueno,
Pero el dólar en el Perú, no sé cuánto estará, sigue cayendo, creo, ¿no? ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. El dólar. Ujú. Ah, mira, 3,56 dice Fabris. Casi se mantiene, ¿eh? 3, pero ya bajó la barrera pues de los 3,60. A ver. Ah, no, mira, 19. 3,58 chicos. 3,58. Según el Banco Central de Reserva. 3,58. Listo. Ya está. Y por acá, causa de la crisis. ¿Qué causas pueden provocar la crisis? Hay causas que tienen que ver con economía, como que hay causas que no tienen nada que ver con la economía, pero sin embargo causan la crisis. Por ejemplo, causas que endógenas, ¿ya? Las causas endógenas son las causas económicas. Entonces, causas endógenas o causas que económicas. Ya. ¿Por qué se daría una crisis? A ver, una crisis económica. Por causas económicas, una superproducción. No se puede producir, o sea, más de lo que se necesita. Aquí debemos recordar a Say. ¿Te acuerdas, Say? ¿Qué decía Say? Listo. Claro, claro. Say decía, toda oferta crea su propia demanda. O sea, según Say, todo lo que se ofrece tiene comprador. Va a haber un equilibrio ahí, ¿no? Pero acá la idea es que mucha sobreproducción. Entonces, profe, ¿dónde está la crisis? Estás produciendo demasiado. Si el producto abunda, el precio va a bajar. Ya está. Fregada la economía. Abundancia de bienes sin consumo. Ya ves, es una abundancia de bienes sin consumo. Muy bien, bajan los precios y se pierde las mercancías sin venderse. Muy bien, eso es, ¿ya? Entonces, esa es una causa endógena, ¿no? Mucha producción. Lo otro es lo contrario, la subproducción. O sea, profe, no está loco, pues, pero es que es así, pues. O sea, o produce demasiado o produce muy poco. Entonces ahí tenemos una subproducción. Falta de producción que genera escasez en el mercado. Por esto los precios suben, muy bien. Esta es la teoría ¿cómo se llama? De Marx, el su consumo, ¿no? Por bajos salarios. Los desempleados no tienen capacidad adquisitiva, así como los subempleados tienen una reducida capacidad adquisitiva. Ya está. Entonces ahí tenemos el subconsumo. Y después tenemos, chicos, por acá, la supercapitalización. O sea, aquí el empresario quiere recuperar su dinero invertido en menos tiempo. Compra maquinarias, ¿no? ¿Bien? ¿Y qué es esto? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Supercapitalización dice que los comerciantes e inversionistas quieren sacar sus ganancias en menos tiempo del previsto, originando malestar. ¿Qué es una supercapitalización? El empresario invierte, pues, pero invierte capitalizando su empresa, comprando maquinarias, con la intención tal vez de qué? Evitar, pues, contratar un trabajador más. Tú sabes que una máquina no hace huelga, no protesta, no quiere gratificación ni nada por el estilo. Si compramos más máquinas, generamos desempleo.
Y vuelta de nuevo, de nuevo. Yo soy partidario un poco más partidario de la idea de que el Estado tiene que entrar regulando la economía. Si no, se generaría un caos. El Estado tiene que intervenir, de todas maneras, considero yo. Y bueno, ya para terminar acá, aquí vemos causas ¿qué? Causas, mira aquí, causas exógenas. No tienen nada que ver con la economía, pero la causa. Por ejemplo, fenómenos naturales, ¿correcto? Fenómenos naturales. Fenómenos naturales como qué? Por ejemplo, problemas de orden telúrico. Ya, pues, ¿está bien o no? Acá. Entonces, un factor que causa la crisis, fenómenos naturales. Un terremoto, un clima, por acá, ya está. Entonces, mira, acá tenemos fenómenos naturales, climáticos, epidemias. Alguien hablaba de eso hace un momento, escribió por ahí. Ya, correcto, eso es. Una epidemia, profe, también es natural, siempre y cuando sea natural, pues, ¿no? Ya tú sabes mi opinión con respecto a la COVID. Ya te dije, ese es creado, es mi opinión. Esa es mi opinión. Para mí, eso lo ha creado, pues lo han generado, olvídate. Para que se cumplan por lo que se considera ahí, ¿cómo se llama esto? Los objetivos del desarrollo sostenible planteado por el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial se propone o pone objetivos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, combatir la pobreza. Para el año 2030 se supone que debemos estar con una pobreza, o sea, más baja. Sí, no falta nada, no pasa nada. Después dice acá otros factores tecnológicos, empleo de nuevas técnicas por innovación. Y después dice factores sociales, es lo que estamos viviendo hoy día, pues. ¿Qué podría generar una crisis? Los problemas de orden social. A lo mejor, por ejemplo, una guerra, un cambio demográfico, una revolución, en fin. Ratito, ratito, ya. Listo. Demográfico, revoluciones y todas esas cosas. Un ratito, ya. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Problemas de tipo social y hasta políticos, ¿no? Por ejemplo, como te decía, ¿no? La gente está saliendo a protestar y eso afecta a la economía, nadie lo va a negar, eso es cierto, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Pues la gente quiere un cambio, ¿no? Y el cambio implica un esfuerzo, un sacrificio, así que ni modo. Uy, aquí faltó. Ah, encima faltó más. Leí ya mañana lo busco, porque todavía falta aquí, falta todavía las principales crisis, ¿no? Falta todavía, una que otra por ahí. Muy bien, sacrifiquemos a los coneros. Ya, ¿de dónde viene mi amigo Joaquín, que sacrifica a todos los coneros? Dice. Él vive en dónde, a ver, ya. Muy bien, a ver, ¿todo bien hasta acá? Falta, ya mañana consigo las demás diapositivas, falta, qué raro. Pero bueno, creo que ahí estamos más o menos, ¿no? Entonces, los ciclos económicos, ¿qué son? Son fluctuaciones, variaciones que presenta la economía. Ojo, son normales. ¿Ah? O sea, profe, ¿es normal que haya ciclos económicos? Claro. Lo raro sería que no haya, ¿no? ¿Entiendes? Por eso se dice una característica de estos ciclos económicos es que son de tipo recurrente. No son periódicas, son recurrentes. Muy bien. Vamos a hacer... Listo. Dice, profe, la teoría austríaca, en resumen, ¿de qué trataba?
Ya, el exceso de crédito sin respaldo en depósitos genera una burbuja de créditos que al final no se va a poder, va a generar por especulación expectativas negativas y retiro del dinero, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué es la teoría austríaca? Te repito, el exceso de crédito sin respaldo en depósitos. Lo que se vive, pues, porque eso es lo que se dio con la crisis del 29, eso es lo que ha ocurrido en el año 2008, un exceso de crédito, por ahí va. Ujú, listo. Otra, a ver, otra pregunta. Ah, por aquí, no, 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 no es pregunta. Dice, ¿cuándo le prestas dinero? Ajá. Cuando le prestas dinero a tu amigo Micio y después no puede pagar. Ahí está mejor. Bien, listo. A ver, tratando de aprovechar unos 3 minutos, unos 3, 4 minutos. Listo. Instrumentos que miden la inflación. ¿Qué? Instrumentos que miden la inflación. Llévatelo, Dios mío. Oye, ¿habrá qué? Ah, ya, listo. No, 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 no. La inflación no se mide con el PBI, sería con el deflactor del PBI. Claro, pues, ¿qué instrumentos miden la inflación? Los instrumentos que miden la inflación son el IPC, el índice de precios al consumidor. Correcto. ¿Qué instrumentos miden la inflación? El IPC. ¿Y qué es el IPC? El índice de precios al consumidor. ¿Qué más? Otro, el IPM, el índice de precios al por mayor. Y otro más, el deflactor del PBI. ¿Qué es el deflactor del PBI? El PBI nominal sobre el PBI real multiplicado por 100. ¿Cuál es la diferencia entre el PBI real y el PBI nominal? Llévatelo, Dios mío, porque la inflación, muy bien, Ashley. Listo. La inflación ¿qué te digo? La respuesta ahí. Muy bien. La inflación. ¿Qué se contiene en el PBI nominal? Correcto, que está contenida en el PBI nominal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Por ejemplo, una donación, ¿en qué parte de la balanza de pago se registra? Cuando ingresa o cuando sale, pero la cosa es que es donación. ¿En qué parte de la balanza de pago se registra? Transferencias, ¿no? Claro, o sea, balance en cuenta corriente, pero la balanza en cuenta corriente se registra, se divide en bienes, servicios, ingresos primarios, ingresos secundarios, pues. ¿Y una donación dónde va? Ingresos, ingresos secundarios o ingresos por transferencias. Ingresos secundarios o ingresos por transferencias. ¿Está bien? Listo. Ingresos secundarios o ingresos por transferencias. Muy bien. Listo. ¿Qué es la TREA? La tasa rendimiento efectiva anual. Si yo voy al banco y dejo mi dinero en el banco me ofrece una acción, ¿no? Pero no me dice la verdad, pues. Entonces yo necesito saber cuánto realmente voy a ganar. Entonces, ¿qué debería consultarle? La TREA. ¿Y qué es la TREA? La tasa de rendimiento efectiva anual. ¿Entendido? La tasa de rendimiento efectiva anual. Para realmente saber cuánto voy a ganar, pues, ¿sí o no? Porque el banco me dice, te voy a pagar tanto, pero mentira, pues, que me sea más sincero, ¿cuánto voy a ganar? Listo. Eso viene a ser la TREA. Muy bien. Esa es la TREA. Correcto. Una oferta monetaria, o perdón,
Este, el cheque es dinero, y a eso ya lo sabemos, ya. Listo. El cheque es dinero, la respuesta correcta es sí. La respuesta correcta es sí. El cheque es dinero, sí, porque dinero es moneda, billete y cheque. Ah, convertible, sí, porque eso que has puesto ahí, Darly, es ¿qué te digo? Papel convertible, papel convertible. Claro que sí. Convertible. Muy bien. Convertible. Listo. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. A ver, 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 a ver. Correcto. A ver, ¿qué son? O sea, dentro de lo que es el presupuesto, dentro de lo que es el presupuesto, cuando se daban bonos, ¿eso en qué gasto está? Dentro del tema del presupuesto, cuando el gobierno daba bonos, ¿en qué parte del presupuesto está? Corrientes, ¿sí o no? Gastos corrientes, claro que sí. ¿Qué son? Lo que pasa es que los gastos corrientes se dividen ¿recuerdas cómo se ven los gastos corrientes? Claro, uno, gasto de función, ¿cierto? Gasto de función, uno, gasto de función, dos, gasto de transferencias y el otro es reserva de contingencia. Y así, ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mañana los veo. Ya, mañana les traigo la otra parte de las diapositivas que faltan. Y de verdad me he quedado picón. Hubiera querido, no importa, hubiera querido ir a la marcha. A tirar mi piedra. Ahí estoy yo. Cuídense, chicos, un gran abrazo. Lo mejor para ustedes. Listo. Los veo mañana.